En una entrevista con Héctor Lucy, un hijo ya anciano de don Artidorio Creseri, dice que la música pertenece a su padre y respecto a la letra, que ha sido hecha posteriormente, los primeros versos pertenecen a un periodista local, salteño, Arturo Gambolini, y el resto, la mayor parte, al cantor y poeta uruguayo Juan Francia, y que había colaborado activamente en la adaptación definitiva de la letra a la melodía del canto, el propio doctor López Pereira. También cuenta en esa charla que cuando la samba no tenía título aún, y anteriormente a que tuviera letra, Creseri se la hizo conocer a la madre de los, en ese momento no eran famosos, los hermanos Ábalos. Y la madre de ellos no solo la difundió en diversas reuniones, sino que además habría sido ella la que la bautizó como la Chayatenia. Esta columna, algunos cuentan que este payador Juan Francia no era un payador, sino que era un payaso de un circo uruguayo que recorría el país. Si nosotros nos remontamos a la época, dicen que la samba se compuso en 1901, otros dicen que se compuso en 1910, pero esa época de los circos criollos, tal vez el payaso ha sido una mala traducción de un clown, y en los circos criollos había cantores, payadores, gente que hacía espectáculos con boleadoras. Así que a veces se complica juntar toda la información para llegar a la verdad. Lo interesante es que en una revista, la revista Folklore, número 142 del año 1967, hay una foto amarillenta de un papel donde a Creseri, el autor de la música de la samba, le preguntan por qué le dio la samba a Chazarreta. Chazarreta es don Andrés Chazarreta, quien registrara en su segundo disco la samba La López Pereira. Él contesta en esa entrevista que le hacen para la revista Folklore, Creseri dice: era mi amigo, por eso nunca reclamé los derechos de autor. En ese tiempo de la entrevista, Creseri estaba internado en un hospital y le llegaban ahí algunos amigos para visitarlo y ayudarlo. Ya no podía hablar mucho y por eso lo único que contesta sobre por qué le dio la samba a Chazarreta es: era mi amigo. Algunas teorías dicen que en realidad la samba es una recopilación de un tema popular que alguna vez fue tonada, que viene de otro lado, y que entonces Creseri la había, entre comillas, robado antes que se la robe Chazarreta. De hecho, mucho tiempo en Salta se cambió la letra y se hizo una letra enojadísimos los salteños con don Andrés Chazarreta, diciendo que se había robado, había encontrado algo antes que otro lo pierda, ¿no? Dicen que en la partitura original que le regala don Artidorio Creseri a la madre de los hermanos Ábalos, el título decía Cafayate y no la Chayatenia, como dicen algunas otras historias. Decíamos que los Ábalos la presentaban como una zambita de 2 vueltas, como las de antes. De hecho, para nosotros hoy esto es un aire de samba, porque no se puede bailar. Y respecto a estos derechos de autor, el doctor López Pereira, los derechos de la López Pereira no inicia ningún reclamo Artidorio Creseri, sino que fue un movimiento de intelectuales y artistas de Salta que querían demostrar que era de origen salteño y no santiagueño. Hay un montón de reformas de los originales y decíamos que la letra de la primera estrofa pertenece a Gambolini, otros dicen que lo que sigue a Juan Francia, quien fuera amigo personal de Creseri. Y lo interesante de esta historia es ver qué ocurre con la melodía y decidir si realmente la compuso don Artidorio en 1901, si hubo varios personajes que se la robaron entre sí. Y para seguir con la historia, diremos y nombraremos a un personaje que no tiene que ver con el folclore y sí tiene que ver con el tango. Y nombraremos a Adolfo Rosquelas y escuchamos a Roberto Malestar con el trío Siriaco Ortiz en 1921. Escuchen esta versión.
que regresaba al día y a su mirano él contará. Pobre Julián.